Empezamos si quieren. Está grabando, perfecto, bien. Sí, me dejan grabar para trabajo. Ahí está. No sé qué le pasaba. ¿Cómo anda, Carmelo? Hola, yo todavía no te veo a vos, a ver. Hace mucho que no. Ahí. Estás solito. Espera que. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a ver si acomodamos, porque viste, yo no soy muy tecnológico. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Quería comenzar explicándoles que organicé este encuentro por Zoom con el fin de poder entrevistar a estas dos personas. Por un lado está Carmelo Vinci y Eduardo Ferrante, con el objetivo de culminar nuestro trabajo, proyecto, que está a cargo de la profesora María Paz Berardo, quien nos enseña la materia Historia en el Instituto Monseñor César Cáneva, y en sexto año, primera división. Y nos presentamos. Bueno, yo soy Agustina González, que las contacté, mis compañeras, no sé si quieren presentar, chicas. Yo me llamo Antonella Mojano. Listo. Yo soy Pilar Hay. Y bueno, Nayara González. Bueno, los invito a que ustedes, si les parece, darnos una breve descripción de quiénes son ustedes, a qué se dedican actualmente, así luego damos comienzo a la entrevista. ¿Quieren presentarse? Si querés empiezo yo, Eduardo. Vale. Bueno, mi nombre es Carmelo Vinci. Tengo 67 años recién cumplido. Soy ingeniero electromecánico, aunque no ejerzo. Milito en organismos de derechos humanos, en este momento en la Comisión por la Memoria de Olavarría y en la Mutual por la Memoria. Y fui detenido, desaparecido político durante la última dictadura cívico-militar. Bien, eso es como para presentarme. No sé si te querés presentar vos, Eduardo. Dale. Casi que me presentó Carmelo. El recorrido que tenemos es similar, ¿no? Yo también, yo tengo, bueno, soy un poco más chico, 65 años tengo, mi nombre es Eduardo Ferrante, y también estoy ahí trabajando y militando en la Mutual por la Memoria y en la Comisión por la Memoria acá local. También fui secuestrado por razones políticas, digamos, a partir de septiembre del 77. Nada, qué sé yo. Ahora estoy jubilado y bueno, mi última participación fue en el sindicato, digamos, como que todavía estoy afiliado, pero no participando tan activamente. Mi última participación política gremial fue en el sindicato SUTEBA, que de ahí, no sé quién era, Agustina creo, ¿no? Que sí. Vos te contactaste con Carla. Claro, mi papá trabaja en SUTEBA, entonces, bueno, está en ¿Cómo? Que mi papá está en SUTEBA, entonces me contactó con Carla y así me pasó su contacto. ¿Tu papá también está en SUTEBA? Sí, Leandro González. No lo ubico, pero bueno. Bien. Por ahí yo ahora, gente más nueva no la ubico, por ahí lo conozco, lo he visto y no sé el nombre, también puede ser eso. Bueno, más o menos eso.
A ver, yo me olvidé de decir que ahora yo tengo una gráfica y estoy en este momento en la gráfica, ustedes verán los rollos de vinilo ahí atrás, así que como les dije, yo no tengo problema porque por ahí no entra mucha gente, pero si llega a entrar alguno yo voy a tener que hacer un paréntesis. Sí, no se Si preocupe. quieren, podemos empezar. Yo tengo ahí más o menos las preguntas que ustedes esbozaron. En principio, lo que yo quiero expresar es que pongamos un criterio, tengamos en cuenta que nosotros vamos a analizar la historia de hace 40 y pico años atrás, en este contexto, hoy, ¿sí? Hoy ustedes tienen 16, 17. 17 y 17 años. 17. Ustedes son hijos de la democracia. Ustedes han vivido siempre en democracia. En algunos periodos, pseudo-democracia, pero bueno, vivieron en democracia. Por lo tanto, cuando analicemos a qué periodo, yo les pido que traten de ubicarse en aquella época. ¿Por qué? Si ustedes me piden hoy una opinión, lo más probable es que mi opinión esté influida por la situación de hoy. Sí. ¿Sí? Y cuando ustedes analicen aquello, aquello fue otra época, totalmente distinta. A ver, yo siempre digo que nuestro país es un país que ha venido disputando siempre poder entre dos proyectos de país, uno liberal, neoliberal, conservador, y otro popular. ¿Sí? Y que esa disputa de poder hacía que los gobiernos populares siempre llegaban al poder, al gobierno, no al poder, porque los gobiernos populares casi nunca tuvieron el poder completo. Llegaban al gobierno a través de las elecciones. Sí, había una elección, votaban a un gobierno, llámese peronista, radical, popular, accedía. Y después, ese era un proyecto político. Y después hay otro proyecto político, que es el conservador, el liberal, que quiere un país para pocos, que accedía al gobierno, ¿sí? Sí. A través de golpes de Estado. ¿Sí? Sí. Imagínense, hoy ustedes van a escuchar hablar de la famosa grieta, ¿no es cierto? Supongo que todos han escuchado hablar de la grieta. Y la grieta lo que sugiere es un enfrentamiento entre, casi insalvable, digamos, entre dos sectores. Esos son los dos proyectos políticos. Sí. Entonces, imagínense que, por ejemplo, si ustedes han estudiado historia argentina, desde 1810, ¿sí? Nosotros venimos siempre con dos modelos de países dando vuelta. Por ejemplo, los que quisieron liberarse no solo de España, sino liberarse de los países hegemónicos, digamos, de España o de Inglaterra, o de Estados Unidos, digamos, ¿no? En aquella época, en 1810, se quisieron liberar algunos de España y otros se querían liberar de España, pero querían estar bajo el manto de los ingleses, digamos. Y había algunos que sí querían ser independientes totalmente. Ya en ese momento existía esa diferencia y esa pelea. Después existió lo que fueron los unitarios y los federales, ¿sí? Si ustedes leyeron, van a leer lo que fue, digamos, según a quien lean, van a escuchar que algunos le van a decir lo que fueron las mazorcas, por ejemplo, entonces van a hablar peste de las mazorcas, pero lo que había en realidad era una disputa política. Esa disputa yo creo que sigue hasta el presente, ¿sí? Y
desde 1930 más o menos, para venir a la historia más cercana, esa disputa lo que hizo fue que esos sectores que yo les decía, los conservadores, tomaban el poder por las armas, se aliaban, los civiles se aliaban con militares liberales, no sé si liberales, yo diría conservadores, ¿no? Sí. Y tomaban el poder. Bueno, eso ocurrió durante casi todo el siglo XX, o sea que imagínense que yo la primera vez que voté fue cuando tenía 20 y pico de años, ¿sí? Porque a los 18, no más creo, que 20 y pico. A ver, voté en el año 84 creo que por primera vez, porque en el año 73 no pude votar porque tenía justo 18 o 19 años. Entonces, ustedes métanse, piensen en el 76. Veníamos, o sea, en los 70, digamos, en el 71, 72, veníamos de dictaduras largas, represivas, donde se eliminaban los derechos políticos, donde tu viejo no hubiese podido estar en el sindicato o no hubiese tenido un sindicato que lo defienda como su teba, donde imponían el estado de sitio y el estado de sitio lo que hacía era que uno no pudiera reunirse. Pero bueno, pero hubo, a ver, ¿qué generó eso? Todo esto, quizá yo debería extenderme más, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan era cómo era la sociedad en aquel entonces. Casi te diría que acostumbrada a que cada X cantidad de años existiera un golpe de Estado. Y que ese golpe de Estado iba a relevar al gobierno civil, llámese el de Ilía, llámese de algunos presidentes, no sé si Frondizi creo que también, creo que no Frondizi, pero Ilía, fue Isabel después, lo relevaban. Entonces, era como que la democracia no alcanzaba para poder generar una situación buena como para los sectores trabajadores. Entonces, en determinado momento hubo gente que pensó en que hay que combatir a las dictaduras y se fue organizando para hacerlo. Bueno, a ver, entonces, ubicado en esto, ¿sí? Les digo otra cosita más, que en el año 70 que todos los golpes anteriores al 76 fueron en general con mucha represión, con detenidos, eliminando todos los derechos, pero bueno, pero en el año 76 sumaron algo más, que fue que ya no detenían a las personas y las llevaban a las comisarías, sino que generaron secuestros, ya no los llevaban a las comisarías y los llevaban a centros clandestinos de detención, y ahí podían decidir, sin tener que dar respuesta a nadie, qué hacían con esas personas. Bueno, ese era el contexto. Ahora, ¿cómo era la militancia? Vos preguntás cómo era la militancia en aquella época y cómo era salir a la calle. Entonces, cuando yo hablo de cuestiones políticas, lo que digo es que si uno lo analiza desde este momento, ustedes pueden tranquilamente ir y afiliarse a un partido político, pueden armar un centro de estudiantes, ustedes salen a la calle, bueno, hoy tenemos algunas restricciones que son producto de la pandemia, pero ustedes son libres de asociarse a quienes quieran y de pensar como quieran. Milei puede decir que va a quemar el Banco Central, imagínense que cualquiera puede decir
hasta yo te diría que irresponsablemente cualquier cosa. Bueno, eso pasa hoy, pero en aquella época no. En aquella época la militancia política tenía que actuar en determinados momentos en forma muy abierta, como fue del 73 al 74 y pico, ni siquiera al 76. Lo podía hacer libremente. Y de hecho nosotros en ese momento empezamos a participar con el gobierno que asume de Cámpora en el 73. A ver, en particular, yo empecé a tener de alguna manera inquietudes políticas en la escuela secundaria. Era estudiante de la escuela agrotécnica, de la escuela técnica, ya me estoy asociando con otro, no, de la técnica. Y allá por el 71-72, que empezó a haber una cierta liberalización, aún en dictadura, digamos, de la política. ¿Por qué? Porque hubo gente que antes se enfrentó a la dictadura e hizo que se tuvieran que ir en el 73. ¿Sí? Hubo grupos juveniles que hicieron política desde distintos lugares, ¿sí? Desde los gremios, desde las universidades, medio escondido en dictadura, por supuesto, al final, y hubo compañeros que tuvieron un compromiso mayor y que incluso se enfrentaron con la dictadura, creando organizaciones político-militares. ¿Sí? Sí. Vos decís, si teníamos en cuenta en ese momento la cuestión internacional, o si eran políticas solo locales. No, o sea, no vivimos en un zapallito de tronco, ¿no? Los países están insertos en un contexto internacional. Y en ese momento, el imperio, que era Estados Unidos, de alguna manera, yo siempre les digo, no sé si a ustedes en algún momento y en alguna otra charla te los he dicho, pero si ustedes agarran un mapa y lo pintasen de color rojo a aquellos países que tenían gobiernos dictatoriales o no elegidos por el pueblo, que de hecho son dictatoriales. Y, oh casualidad, casi toda América estaba pintada de rojo, ¿sí? En distintos momentos, porque por ejemplo en Chile fue en el 73, en Argentina fue en el 76, y en otros países, en Brasil, del 63 para adelante, en Uruguay, digamos, en los 70. Por lo tanto, sí que estaba en un contexto internacional. Y ese contexto internacional era un contexto de, digamos, de sometimiento del imperio estadounidense, influyendo y metiéndose en las políticas de los otros países, de estos países latinoamericanos. Y por eso sí tenía que ver la política. Pero también, ¿por qué? ¿Sí? Imagínense que la juventud de aquel entonces tomaba como ejemplo lo ocurrido en Argelia. En Argelia, los argelinos se liberaron de los franceses, que eran quienes dominaban y lo tenían como colonia Argelia. Cuba, por ejemplo, es un ejemplo de un país que rompió con la dictadura y tomó el poder, y fue como un grano ahí para el imperio a muy poquitos kilómetros. O sea que la política internacional, por supuesto, que tiene influencia e influyó de esa manera. Me parece que me estoy yendo un poco, vamos a seguir, a ver. No sé si tanto vos querías decir lo que... A ver, dale, preguntar. O que intervenga Eduardo, si quiere. Sí, no sé cómo habían pensado ustedes la dinámica. Nosotras les hacemos las preguntas, entonces Antonella primero quería explicar de qué iba más o menos este proyecto, este trabajo. Dale.
Bien. Ahí le explico. Bueno, perfecto. Entonces, en primer lugar, como ya venimos adelantando, esta tarea consiste en la producción de una fuente sobre el auge de la militancia en los años 70, como había explicado anteriormente Camilo de Vinci. Por lo tanto, tomamos hincapié particularizando el marco de nuestra historia reciente de la historia local en la ciudad de Olavarría. Por lo tanto, nuestra consigna es indagar acerca de las causas que llevaron la militancia, ya sea las actividades que realizaban los jóvenes, como había ya adelantado, y sus idearios como objetivos, sus consecuencias, y así las reflexiones que hacen los entrevistados sobre su participación en aquel periodo en la perspectiva comparada con el presente. Ya como ustedes habían dicho, que tienen dos puntos de vista diferentes, ya sea en la actualidad o en esa época. Es libremente hoy. Y bueno, ya agradecemos su participación y su colaboración con esta entrevista. Muchísimas gracias. Escúchame, Anto, si querés, yo sigo por las dudas, que después caiga alguien al negocio y tenga que atenderlo, aunque ahora hay otra gente, pero no importa. Sí. Si querés, yo continúo y así después me puedo poner en silencio y escucharlo a Eduardo. Si querés. Yo cuando te decía, por ejemplo, que analizaran o piensen en ubicarse en aquella época, y les dije que ustedes hoy de alguna manera pueden reunirse libremente en general, pueden crear un grupo. Yo creo que lamentablemente hasta neonazis debe haber grupos políticos ahora, ¿no? Que en aquella época sí existían, pero los que eran en contra de eso no existían porque los reventaban a todos. Entonces, yo les voy a... nosotros, cuando empezamos, o en mi caso, la militancia más fuerte por ahí empezó después de las elecciones del 73, donde hacíamos más o menos lo que suelen hacer ahora los pibes que militan en algunas agrupaciones, no todas, porque hay algunas que de alguna manera participan hay movimientos sociales que de alguna manera colaboran o tratan de organizar a la gente. Por ejemplo, yo me acuerdo en aquella época que se hacían, una de las primeras cosas que se hizo entre la política e incluso los militares, durante el gobierno peronista, que fue una manera de acercar a las Fuerzas Armadas con la militancia, fue el operativo Dorrego. El operativo Dorrego fue durante una inundación en un partido de la provincia de Buenos Aires, se juntaron, digamos, militantes de la juventud peronista, sí, que antes habían peleado incluso con los militares para que se fueran, ¿no? Fíjense lo que es esto, ¿no? Entonces, entre los militares que ya respondían a una conducción democrática, ¿sí? Creo que era Numa Laplane, no me acuerdo ahora, se juntaron y fueron a hacer en un pueblo, que no sé si era acá a 300 kilómetros en la provincia, fueron a ayudarlos, digamos, hicieron campamento y estuvieron coexistiendo. Bueno, pero en la ciudad, por ejemplo, un día se decidía ir a una escuela, pintar, cortar el césped, etcétera, etcétera, lo hacíamos desde la UES o desde la Juventud Universitaria Peronista. Entonces, eso era la militancia en las épocas democráticas, pero eran demasiado pocas las épocas democráticas, los tiempos eran demasiado cortos y tuvimos dictaduras o tuvimos periodos predictadura en los cuales ya no se podía hacer eso. Entonces, nosotros seguíamos militando, pero lo teníamos que hacer cuidándonos. ¿Por qué? Porque sería muy largo de explicar y capaz que por ahí no sé si es el momento,
existían algunos conflictos, incluso dentro de, en la última parte de la democracia, y por supuesto que en la dictadura, donde algunos compañeros murieron al final del 24-75, y durante la dictadura lo hacíamos en forma, yo no sé cómo decirle, si uno dice clandestino suena muy feo, lo que puede decir es que era tomando determinados recaudos para no ser presa fácil de los que habían empezado a aplicar la política del secuestro. Así que, por eso digo, ustedes quizás no lo entiendan eso hoy. ¿Sí? Ustedes hoy le dicen, che, a Agustina le dice, Alto, vamos a crear un partido y un movimiento, una agrupación, y se juntan y no pasa nada, y si nos juntamos, qué sé yo, acá en Vega, nos tomamos un café y charlamos. Nosotros por ahí no podíamos hacer eso, y si militábamos, teníamos que cuidarnos. Por lo tanto, como cuando estuvo el golpe de Estado, digamos, cuando ocurrió lo del golpe de Estado, no se podía hacer actividad política y éramos perseguidos, entonces no nos podíamos juntar y teníamos que hacerlo cuidándonos. No voy a dar demasiados detalles. Por eso les digo que cuando ustedes piensen en esto que les estoy diciendo, no piensen en hoy, que pueden ir a Vega. Piensen en aquella época que había tipos que estaban vigilando a ver dónde había más de 2 para ir a secuestrarlos. Bueno, y en el año 76, aquellos que de alguna manera en los años anteriores habíamos militado en agrupaciones, en mi caso, creo que en el de Eduardo también, que militamos en agrupaciones políticas peronistas, nosotros somos peronistas, ¿sí? En aquella época, influido por las ideas, o sea, nosotros hablábamos dentro del peronismo de ir avanzando y que el peronismo de alguna manera pudiera ser más, digamos, nosotros decíamos el socialismo dentro del peronismo, ¿no? Hoy no lo van a entender eso. En aquella época, influido por lo que fue la Revolución Cubana, por lo que fue la liberación de Argelia y todos los movimientos que hubo en América, se pensaba avanzar en ese aspecto. De esto hoy, visto desde hoy, uno puede plantear virtudes y defectos. Las virtudes es que hubo compañeros que dieron la vida por ese pensamiento, por ese proyecto, que era un proyecto de vida más abarcador. Hoy uno se pone contento cuando hay gente que tiene inquietudes de participar en algo, que tiene inquietudes de decir, a ver, ¿cómo podríamos hacer, qué sé yo, por decir algo, para que los estudiantes, no sé, capaz que por ahí está ya, tengan atención médica gratuita mientras están en la escuela secundaria? Capaz que existe eso, ¿no? Pero por ahí podría ser una idea, a ver, ¿por qué si no tienen cobertura los estudiantes, no pueden tener, qué sé yo, atención médica gratuita, ¿sí? Ojo, estamos hablando de Argentina, porque en otros países seguro que no existe para acá, no para estudiantes. Bueno, a ver, pará, voy a leer las preguntas porque si no voy a estar hasta las 3 de la tarde acá. Cuando ustedes hablan de leer, mirá, yo la verdad que cuando era jovencito no leía casi nada, ¿sí? Hoy en día sí, uno ya tiene otras inclinaciones, otros tiempos, no sé, yo no les voy a preguntar, yo me alegro cuando veo un joven que lee, un pibe que lee, conozco varios, y conozco de esos pibes que crecieron en otro contexto, ¿no? Que mamaron de otro contexto político y social también, ¿no es cierto? Pero nosotros sí estábamos influidos por aquella idea, discutíamos, nos juntábamos con los compañeros, hablábamos
sobre lo que fue la Guerra Civil Española, ¿sí? Que tuvo consecuencias mucho más graves que la nuestra, pero que casi en España no lo han podido procesar todavía eso. Hay muchísimo más desaparecido que en Argentina, y nosotros acá hemos logrado la lucha por los derechos humanos, ponerla en un nivel más que importante a nivel mundial. España no ha podido juzgar, ¿sí? No ha podido juzgar al franquismo por las muertes, que fueron cientos de miles, ¿sí? No 30.000 como acá, arriba de los 100.000. Por lo tanto, en cuanto al tema de la lectura, bueno, en mi caso muy poco leía, pero sí lo que importaba era esa idea que venía prevaleciendo a nivel mundial, que era el del socialismo nacional, digamos. Esa era la idea. Y influido, repito, por la Revolución Cubana, fundamentalmente. Bueno, después... Carmelo, perdón. Diga. Perdón, un segundito. No, una Sí. pavada. Está por terminar el... Sí. Ahora, nos volvemos a conectar, le pregunto a las chicas. Sí, sí. Nos volvemos a conectar al mismo link, ¿no? Sí, que anda así. Si no Listo. le mando. Perdón, Carmelo, dale. Bueno, Nico, trato de terminar. Es capaz que por ser el primero nos va a dejar. A ver, ustedes preguntaban si teníamos... si la militancia... a ver, no. Respecto de... ¿Conocés a un militante que pudo haber sido muy importante y no pudo continuar con la política? Sí, claro, conozco a muchos. Quizás conozco a muchos que quedaron en el camino durante la dictadura. Pero nosotros estuvimos secuestrados en el Monte Peloni un tiempo, pero después pasamos por las cárceles, estuvimos más de 5 años en las cárceles, en varias cárceles, en distintas cárceles. Eduardo no estuvo en Monte Peloni, por ejemplo, yo sí, y después en las cárceles estuvimos mezclados, qué sé yo. Y lo que yo puedo decir es que ahí hay un montón de militantes que quedaron en el camino porque, por ejemplo, los que habían sido detenidos y fueron liberados allá por el año 79, compañeros con mucha claridad política, con compromiso político, esos compañeros los secuestraron afuera y los desaparecieron después. En el caso de Olavarría, nosotros teníamos un compañero que era presidente del centro del centro de estudiantes y estaba en la JUP, que era el Negro Toledo, que, bueno, en la cárcel él tuvo problemas psicológicos, digamos, se le desataron a varios compañeros, pero en el caso de él terminó colgado en la celda, y era un compañero valiosísimo que hoy podía haber tenido futuro. Como así, pero esto no es un criterio general, porque nosotros tenemos compañeros que eran militantes en aquella época y que hoy reniegan de su pasado, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que todos los compañeros que estuvieron detenidos eran compañeros que hoy hubiesen sido grandes militantes.